Muy buenas, soy Juan Domingo Aguilar Peña, profesor del Departamento de Ingeniería de Electrónica y Automática de la Universidad de Jaén. Vamos a continuar con este tercer webinar donde vamos a tratar de comentar en qué consiste la actividad 3 y qué es lo que tenéis que entregar en cuanto a la actividad 3, convertidores continua-continua. Esta actividad, como sabéis, es la tercera que se realiza durante el curso y previamente se han realizado dos actividades sobre fuentes de alimentación reguladas. El objetivo de la actividad es analizar, calcular y simular, por tanto habrá que comparar luego los resultados analizados y calculados con los simulados, el comportamiento de una configuración básica de potencia BUC, convertidor reductor, continuo-continua, y BOST, convertidor elevador. Las especificaciones de esta fuente de alimentación van a ser, por una parte, una tensión de entrada de 40 voltios, una tensión de salida de 15 voltios, estamos hablando del convertidor reductor, una corriente de 1,5 amperios, por tanto, estaríamos hablando de tensión de salida 15 voltios y 1,5, estaríamos hablando de 10 ohmios de carga, una conducción en todo momento continuada, un rizado, entendiendo como tal incremento de tensión de salida partido por tensión de salida, en tanto por ciento del menor del 0,5%, vaya a tomar una frecuencia de trabajo que esté por encima de 20 kHz, podéis tomar 20, podéis tomar 40, 20 kHz porque es la frecuencia audible y se toma siempre por encima de 20 kHz. Empezamos con la primera configuración sencillita, básica, que es la del convertidor tipo BUC. Como veis, aquí está representado el transistor por un interruptor, una fuente de un interruptor controlado por tensión, que cierra o abre, off-on. Podemos considerar una resistencia cuando está en conducción y una resistencia cuando está abierto, resistencia infinita prácticamente abierto y resistencia cero cuando está en conducción, un diodo, volante, una bobina, un filtro LC y la resistencia de carga. Vamos a aplicar, hemos calculado previamente cuál es el ciclo de trabajo para esa tensión de entrada y esa tensión de salida, que sale un ciclo de trabajo de aproximadamente 0,37. Nos saldrían unos valores de aproximadamente 10 ohmios de resistencia de carga, de 100 microfaradios de condensador y de 97 microhenrios para la bobina, de forma que sea siempre continuada. Vamos a hacer un comentario y veremos la simulación. En principio hacemos los cálculos correspondientes, para el cual en primer lugar cogemos y determinamos cuál es el valor de la inductancia crítica, que hemos dicho que hace que la corriente en todo momento sea continuada, y calculamos el valor de dicha inductancia crítica en función del ciclo de trabajo, del periodo y de la resistencia de carga. Bueno, pues calculamos dichos valores, sustituimos los valores que hemos calculado previamente de ciclo de trabajo para obtener una tensión de salida de 15 voltios. Hemos dicho que vamos a colocar una resistencia de carga de 10 ohmios para obtener una intensidad media de 1,5 amperios y vamos a tomar 40, en este caso, kilohercios. Esto me daría un valor de inductancia de 78,12. Esto es la inductancia mínima que tengo que colocar para que la corriente nunca se haga discontinua. Normalmente calculamos la inductancia mínima y ahora le sumamos un porcentaje, que suele ser un 20, un 25 o un 30%. Entonces, el valor que nosotros vamos a tomar va a ser un 25% de la inductancia calculada y, por tanto, vamos a tomar un valor aproximadamente de 100 microhenrios o 97 microhenrios en este caso, que es la inductancia que vamos a colocar en nuestro circuito. En segundo lugar, se ha calculado el ciclo de trabajo, como hemos visto, que era 0,37. Aplicando las fórmulas correspondientes de intensidad máxima e intensidad mínima, vamos a determinar dichos valores. La intensidad, el valor de rizado en corriente se puede calcular directamente, en este caso me daría de 2,4 amperios. Y podemos determinar también, lógicamente, el valor de la intensidad media, que es un 1,5, y por tanto la intensidad máxima sería 1,5 más la mitad del rizado, y 1,5 menos la mitad del rizado. Intensidad máxima sería, que estaría aquí representada, I sub 0 más la mitad del rizado, y la mínima sería I sub 0 menos la mitad del rizado. Esto nos daría unos valores de corriente máxima y mínima de 2,7 amperios y de
0,3 amperios, que luego tenemos que comprobar cuando hagamos la simulación, que son los valores que se obtienen. El valor del rizado también se puede, perdón, el valor de la intensidad eficaz que circula por la bobina, que es un parámetro que es interesante a la hora de fabricarla o a la hora de elegirla, es la raíz cuadrada, el valor cuadrático medio, en este caso, de todas las componentes continua y alterna. La componente continua es la I sub L, que es el valor medio al cuadrado, y la componente alterna, considerando que el rizado es una señal triangular, es raíz de 1 partido por raíz de 3 por el valor de la intensidad de pico. Se puede demostrar que el valor cuadrático, el valor eficaz de la bobina es raíz cuadrada de estos dos componentes. Esto me daría un valor de 1,65 amperios. Si simulamos, vamos a obtener estas formas de onda, pero fijaros que iríamos desde 0 hasta el tiempo que estemos simulando, en este caso 10 milisegundos, en función del número de periodos que queramos simular. Esto está bien pues, para ver el comportamiento del régimen transitorio y ver si el sistema tiende a oscilar o no tiende a oscilar. Pero cuando yo quiera determinar los valores de tensión en extremos del condensador y en extremos de la corriente, tendré que hacer un pequeño zoom en la zona correspondiente y una vez que haga ese zoom, tendré, como vemos aquí, por ejemplo, la tensión de entrada troceada. La tensión de entrada son 40 voltios, troceamos, tendríamos aquí el TON, que se puede medir perfectamente, que sería 9,3 milisegundos. Aquí tendríamos el T-off, que sería 9,32. El valor de la corriente máxima, el valor de la corriente mínima. Y se ha representado también, en este caso, la tensión extrema de la bobina. O sea que no se ve porque es un listado muy pequeño, ahora por lo ampliar. Y el cálculo del condensador que se ha realizado en función de la fórmula que hemos utilizado antes sería esta. Se supone que este condensador me ha salido un valor determinado de 100 microfaradios, que era el valor que vamos a utilizar y el que hemos sustituido. En función de eso, cuando yo simulo, obtengo en este caso la tensión el extremo del condensador y ampliando mucho veo cuánto es el rizado entre este punto máximo y este punto mínimo, el rizado pico a pico. Y puedo comprobar si este rizado se encuentra dentro de los valores que se han calculado anteriormente. Fíjense cómo yo he cogido y he ampliado para que se vea la forma de onda perfectamente del sistema. Una vez que hemos simulado, cogemos una tabla y ponemos valor teórico calculado y valor que me sale con PSPy. Y si hay alguna diferencia, intento ver a qué es debido. Podemos ver efectivamente el circuito que estamos utilizando. Voy a tener el uso compartido. Voy a compartir la pantalla. Y yo en principio voy a abrir el fichero .fil, puesto que el Orca no me va en este ordenador, lo que es el capture. Abriendo el PSPy, se supone que previamente yo he cogido y en el disco local he metido dentro de PS, que era el directorio que yo he generado, los ficheros que me he descargado de la plataforma, ficheros de ayuda. Todos estos ficheros están metidos aquí, donde aparece, como veis aquí, el book ideal y el boss, que son los que vamos a utilizar. Y la librería es la EPS Jaén, que la he puesto aquí fuera para que sea más sencilla. Entonces, en principio, abro con PSPy el fichero .fil correspondiente, que sería, en este caso, el convertidor tipo box, y observáis que cuando yo abro este convertidor, las variables, tanto de entrada como salida, como ciclo de trabajo, lo he representado con un punto para, de forma que sea muy cómodo cambiar dichos valores. Sencillamente yo voy sustituyendo en los valores correspondientes de los puntos para, de la entrada, del ciclo de trabajo, de la resistencia de carga, de la bobina, del condensador y de la frecuencia, los valores que yo estoy utilizando en mi circuito. Si analizamos este circuito que aparece a continuación, en realidad es un circuito ideal, un interruptor que abre o cierra, hemos dicho, una bobina, un condensador y un diodo. Bien, una vez que yo determino y veo también un poco las condiciones aquí de simulación, como son las frecuencias, que también la he puesto como paramétrica para que no haya ningún problema aquí.
en estos valores, ciclo de trabajo, frecuencia, etcétera. Voy a cargar el circuito que yo ya he modificado, que he cogido y he sustituido los valores correspondientes a la simulación. He calculado previamente, y vosotros lo tenéis que hacer, dichos valores, y cuando yo lo cargo, me aparecen ya, como veis aquí, ya los valores que yo voy a entrar. Tensión de entrada 40 voltios, ciclo de trabajo 0,5 o 0,3, me da igual. He puesto 0,5 por poner un valor, no tiene por qué salir. Entonces nos va a salir una tensión de salida de 0,5 por 40, que son 20. Una asistencia de carga de 10, una 97, aquí 100 microfaradios y 40 de frecuencia. Voy a poner aquí 0,37 para que corresponda con el tipo de trabajo que hemos calculado previamente, que me daría aproximadamente los 15 voltios de la tensión de salida. Aquí he puesto condiciones iniciales en el valor de la bobina y del condensador para que sea más rápida la simulación. Como yo sé que la intensidad que circula por la corriente va a ser aproximadamente valor medio 1,5, he puesto condiciones iniciales de 1,5 amperios y he puesto unas condiciones iniciales en la tensión extrema del condensador de 20 voltios para que la simulación sea más rápida. Si yo simulo el circuito, vemos que, voy a quitar aquí que está previamente realizado, voy a eliminar un plot, y vemos que tenemos la tensión de entrada troceada, como vemos aquí, en verde. Tenemos la 40 voltios, que es la tensión de entrada. Podemos ver cuánto vale, cuánto valdría el ciclo vamos, el TON, que estaría por aquí, y el TOF, perfectamente verlo aquí con el cursor, entre un punto y otro punto. Y vemos perfectamente aquí que tendríamos 15,6 microsegundos. Podríamos calcular en este caso lo que sería corresponde con la frecuencia, el TON y el TOF, si corresponde con el calculado. También podemos determinar el valor de la corriente máxima y el valor de la corriente mínima y ver si coincide con los 300 miliamperios, con los 26 amperios aquí que hemos calculado anteriormente y ver el rizado también si es el mismo. Podemos coger a continuación, una vez que determinamos el TO, vemos que funciona bien, vemos que corresponde con lo que hemos calculado previamente, bien sea con un plot nuevo o bien con el mismo, podemos coger y representar la tensión en extremos del condensador, con lo cual tendríamos en principio, aquí le vamos a añadir la tensión en extremo del condensador, que era la tensión en el nudo 4,0. Bien, entonces el nudo 4,0, me voy aquí, trazo, añade trazo, la tensión en el nudo 4. Bien, esta sería la tensión en el nudo 4, que es la tensión extrema del condensador. La voy a poner para que se vea un poquito mejor, que está muy floja, pero creo que estoy mirando. Aquí, propiedades, lo amplío un poquito para que se vea más. Y podemos coger y ampliar este trozo de forma que se vea el rizado un poco mejor. Entonces vemos efectivamente que yo puedo coger y determinar cuál es, en este caso, el valor de, aquí tendría un pico negativo, sería este, ¿no? Pico negativo, y pico positivo, aquí sería este, se estaría por aquí, ¿no? Pico positivo. Y la diferencia entre este pico positivo y este pico negativo, entre este punto y este punto, pues me daría en este caso el rizado, que son 12,59 microvoltios, y podemos ver si efectivamente se cumple con las condiciones iniciales que hemos determinado. Por tanto, ajustaríamos, dicho, si vemos que no, se ajusta el ciclo de trabajo y se vuelve a coger y a simular otra vez el funcionamiento. Vamos a continuar en este caso ahora con el siguiente convertidor que estamos viendo y hemos ya comentado el convertidor tipo buck y ahora iríamos al convertidor tipo post, que es el convertidor elevador. Igual queremos tener en este caso una salida ahora de 40 voltios con una tensión de entrada de 15 voltios, antes era al revés. El rizado en tensión debe ser menor del 1,5%, la resistencia de carga 30 ohmios, vamos a manejar 40 kHz de frecuencia de conmutación
y vamos a tomar, igual que antes, un 25% por encima de la inductancia crítica que nos salga. Fíjense que en este caso estamos en una configuración típica de un elevador, donde tenemos la bobina en serie aquí, ¿de acuerdo? Por tanto, podemos tener en la carga tensiones mayores que la tensión de entrada. Bien, volvemos a coger, calculamos todos los parámetros, aplicamos las fórmulas correspondientes, obtenemos los valores teóricos calculados previamente de la IL máxima, de la IL mínima, de la intensidad media que circula por la carga, del incremento del rizado en corriente, de la tensión de salida, del rizado en tensión, y cogemos y en este caso simulamos y comparamos los elementos teóricos con los elementos PSPICE. De tal forma que puede haber una relimitación y podemos corregir, en este caso, el modelo hasta que obtengamos los valores de salida correspondientes. En este caso, solamente os voy a comentar una cosilla que se puede encontrar uno a la hora de elegir el punto CIR, y es que hemos utilizado el modelo que utiliza Mohan en su circuito de Power Electronics, y es un convertidor en este caso donde tenemos dos señales, una señal triangular y una señal continua. La comparación de dichas dos señales me da una señal PWM, que es la que yo utilizo para atacar al transistor de paso. La frecuencia de dicha señal dependerá de la frecuencia de la señal triangular, y la anchura del pulso dependerá de la relación entre la señal continua y la señal triangular, como vemos aquí. Bien, pues este modelo, que es el que se utiliza en la fuente de continua, tenemos la etapa de potencia y la parte de control. Esta parte de aquí sería la parte de potencia y la parte de arriba sería la parte de control. Observamos que tenemos, por una parte, tenemos un elemento que sería el elemento regulador, en este caso, que es un amplificador de la señal de error y de referencia, y aquí tenemos el PWM que hemos comentado anteriormente, que ataca directamente al transistor de paso. ¿De acuerdo? Bien. El circuito que utiliza Mohan es este, para que no os perdáis. Utiliza aquí el PWM rampa, que es un subcircuito que lo realiza en forma de tabla, y utilizamos una señal rampa que la diseña en función, esta señal tipo rampa, de una señal rectangular, pero la subida la considera prácticamente, el TSUR lo considera prácticamente como el tiempo de conducción. Un pequeño tiempo en estado alto y después una bajada. O sea, en realidad, la señal que obtenemos aquí, esta señal la obtiene no como una señal triangular, sino como una señal PWM variando los tiempos. Eso es lo que tenéis que ver cuando cojáis el punto CIR para que no os perdáis. La tensión de salida es una tensión de salida que es proporcional a la diferencia de las dos tensiones de entrada, y la función de referencia sería esta que tenemos aquí. En cuanto existe una pequeña variación de tensión positiva, la salida es positiva, y cuando la variación es negativa, la salida es negativa. Este es su circuito, que es una rampa, un generador de PWM, comparación entre rampa y señal continua, es el que podéis encontrar en Mohan. Y hay que tener en cuenta los tiempos, el tiempo que está en estado alto y el tiempo de subida. Ese tiempo de subida prácticamente va a coincidir con el tiempo de subida de la rampa. Si el periodo, por ejemplo, son 40 kHz, 1 partido por 40 kHz son 25 microsegundos, tomamos un tiempo que está en estado alto de 0,5, tendríamos en realidad 25 menos 0,5 sería el TSUR. Es el dato que tenemos que dar. No os liáis con esta forma de plantear la señal tipo rampa, que en realidad es una subida 24,8, un tiempo de 0,1 y luego una bajada. Se pierde un poquito debido a este 0,1 microsegundos, y por tanto habrá que ajustar luego el ciclo de trabajo para que me dé la tensión de salida deseada. Este será el fichero que vais a encontrar en el punto CIR correspondiente al subcircuito de Mohan, que es el que hemos comentado, PWM, y este es el modelo que se está utilizando aquí. ¿De acuerdo? Si os fijáis, una vez que tenemos eso, solamente tenemos que tocar, igual que antes, los parámetros de entrada directamente aquí. Tensión de entrada, ciclo de trabajo, resistencia de carga, bobina, condensador y frecuencia de funcionamiento. Y aquí abajo los parámetros que determina la señal PWM, que es la rampa. Bien, una vez que simulamos, obtendríamos la tensión troceada en rojo a la salida, en este caso en extremos del transistor,
la señal tipo rampa, que se puede obtener también de su circuito y la deberéis de obtener, y la señal continua. Entonces vemos como comparando la señal rampa con la señal tipo rampa, con la señal continua, se obtiene esta señal de ataque, que es una señal PWM que va a corresponder con la salida del transistor, perfectamente. Luego representaremos también la tensión y la corriente. Representamos la corriente que circula por la bobina, que corresponde en este caso a un valor máximo, un valor mínimo que se calcula previamente, y un rizado en corriente. Y la tensión en este modo del condensador con su rizado correspondiente, que tenemos aquí valor máximo y valor mínimo. Bien, si nosotros abrimos, igual que antes, el circuito correspondiente y cargamos el circuito .zip, yo cargo el .zip porque he dicho que no me corría el fichero de OPJ, que es el del esquemático. Podéis probarlo vosotros, a ver si a vosotros corre. Yo abro entonces aquí y cargo el fichero correspondiente, que sería el fichero .zip del ejemplo, que creo que sería, a ver si está aquí, que sería el BOST, ¿vale? Este sería el circuito que estamos nosotros tratando, que lo hemos comentado anteriormente, lo podéis analizar de forma despacio. Podéis ver como aquí, en esta parte, aquí sería el PWM que hemos comentado. Fijaros aquí la parte que viene de la señal tipo rampa, el reset time, el fall time, tiempo de bajada, tiempo de subida, el tiempo que está en estado alto, que lo hemos comentado anteriormente, y la transparencia, donde podéis tener un pequeño problema, pero por lo demás debe funcionar perfectamente. Fíjense también que hemos puesto aquí XX, tanto en los valores paramétricos, para que vosotros coloquéis los valores que habéis previamente calculado y simuléis en función de dichos valores. ¿De acuerdo? Bueno, con esto en realidad damos por finalizado lo que sería este webinar relacionado con las actividades. Sé que ha sido muy deprisa, que se ha tratado de concentrar en poco espacio de tiempo, pero se supone que ya tenéis unos conceptos básicos sobre lo que son convertidores continua y continua, y un poco la idea era ver lo que yo os quería exigir a cada uno de vosotros con respecto de la práctica que se iba a realizar.